Y entonces ahí me dijo, hay un bajo tal en el centro de Totana, que estaría bien, súper céntrico, para hacerlo cafetería, no sé qué. Y entonces el chip ya me cambió. Y digo, Pero bueno, hostia, en ese momento yo ahí no tenía nada. hablamos del mismo bajo de... Era otro. Vale. Era otro. No me adelanto entonces. Correcto. Y entonces yo ya pensé, hostia, pues el arreglo tal cual, lo hago una parte para dar el día de mañana mis clases y demás. Lo tenía muy enfocado así. Pues claro, yo de pollo empecé tenía hasta las llaves del sitio, el contrato ya para firmarlo, menos más, gracias a Dios, porque hoy en día para montar cualquier cosa, lo que hay que hacer, y iba un poco pues, de pollo. Y una vez de las que entraba y salía, me enteré, me dijo una mujer que se traspasaba a Plateo. Vale. ¿Por qué ese traspaso fue? Porque los antiguos propietarios anunciaron que... ellos anunciaron No lo anunciaron a voz abierta, pero al final... Pero no fue el llegar... Es un pueblo. No fue el llegar vosotros allí y decir, oye, queremos coger vuestro negocio o hacemos una oferta. No, fue más bien que ellos ya tenían intención de traspasarlo, ¿no? Correcto. Vale. Y nosotros éramos uno de los interesados. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo se lo dije a este chico, oye, pues mira, pues pasa esto y esto. Pues nos vamos de comida a la Perdí, ahí a la sierra, con los otros dos socios, con Juanda y con Luis, y esto es literal, así de verdad. Estábamos ahí comiendo y de camino para allá, en el le enseñé y digo, mira, tal, lo que tengo pensado hacer. Porque, perdona Pedro que te interrumpa, de momento lo que me estabas contando es que con tu compañero Alfonso iba a montar la cafetería. Correcto. Pero los otros socios, ¿cuándo entraron en juego? Entonces yo, subiendo para la Perdí, que íbamos a comer, se lo comenté un poco, mira tal lo que voy a montar, lo que quiero hacer, no sé ¿A qué, no otro sé amigo cuántas. tuyo? A dos amigos míos. Pero se lo comentaste como amigos, ¿no? Correcto, pues oye, voy a montar esto, una correcto. cafetería, tal. Entonces me dijeron, dice, oye, pues claro, uno de ellos tiene un restaurante desde antes. Correcto. Vale. Hablamos de Luis, de Correcto. restaurantes de tablas. Correcto. Aquí en Totana. Y Juanda también, ya te digo, Juanda era amigo mío, íbamos los tres en el coche. Juanda, Luis y yo. El con el que iba a montar la cafetería no estaba en ese tanteo. Entonces, hablando así tal, le dije, digo, pues eso, que estaba interesado en montar una cafetería en el centro del pueblo y demás. Chacho, que estás loco, no sé qué, no sé cuántas. Y le comenté también lo que me dijo la mujer, que me enteré por otro, que se traspasaba o que estaban interesados en traspasarlo. Y entonces ellos, en algún momento en la vida, dijeron que les gustaría montar algún restaurante, en plan comida americana, en Camposos y demás, para el tema de guiri y demás. ¿Qué pasa? Que Platea, en ese tiempo, tenía mitad restaurante, mitad cafetería. Entonces ya hablando así, comiendo, literal, comiendo de la perdida, así, con el solecito dándote la cara, dijimos, hostia, pero si yo busco una cafetería, nosotros tenemos enfocado coger una cafetería, y ellos tenían pensado o habían hablado alguna vez de coger un restaurante, ¿por qué no nos juntamos? Si Platea da mitad restaurante y mitad cafetería. Y así fue. Le dimos un toque a Balbi, quedamos con él, había varios interesados y demás, y ya está. Después de varias reuniones y demás, decidieron que fuéramos nosotros, y ya está, negociamos y... Llegáis a un acuerdo y Correcto. Finalmente sois 4 socios, en principio, sí, los que cogéis el traspaso de Platea. ¿Cuánto costó el traspaso de Platea en ese momento? 100 y pico. Entre 100 y 200, vamos a decir, un abanico, sí, ¿no? Sí. Tampoco no hace falta decir, el abanico es grande, bastante grande. Entre 100 y 150... Va aprox. Más o menos. Vale, estamos hablando pues que es de un local amplio en el centro de Totana, que ya estaba montado y son los precios más o menos... Sí. Bueno, incluso muchas veces los precios son mucho más desorbitados. Correcto. He visto algunos que de los pueblos vecinos además que han pagado bastante por cosas más pequeñitas. Vale, desde ese momento pues ya te pilla el COVID, pero bueno, al final toda esa época pasó y terminaste quitando, como has dicho, la parte de restaurante, se quedó más local de fiesta. De cafetería, bar de copas, sí. Luego ahí también empezaste a hacer clases de baile, ¿no? Eventos de baile. Correcto, yo empecé antes de la pandemia, yo estaba dando ahí las clases. ¿Qué pasa? Que empezó pandemia y yo no podía seguir dando las clases ahí, porque no se podía estar en una cafetería
de pie, bailando, no sé qué. Digo, madre mía, si empezamos aquí a bailar, va a venir aquí y nos van a cerrar a todos. Entonces me busqué una escuela de baile, danza, ¿vale? Que de mi amiga Sonia. Hablé con ella, tal, necesito un sitio. Pues mira, pues aquí tienes disponible tal hora, tal hora, tal hora. Pues venga, pues para adelante. Desde ese momento se te olvidaron los problemas de trabajador y empezaste a descubrir todos los problemas que tiene una persona emprendedora, que son otras cosas y otras historias. Muchas. Y después de una temporada, entonces, restaurante Club del Tenis. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo surge eso? Porque ese restaurante también estaba ya funcionando, ¿no? Correcto. Estaba funcionando y esta se lo ofrecieron a mi socio Luis, porque él llevaba ahí muchos años de socio y demás. Yo también llevaba, pero iba poquito. La verdad, no tenía tanta amistad ni con el presidente ni con nada. Entonces, cuando había torneos, cuando había cosas, Luis era el que le hacía por los torneos y demás, el que lo ayudaba un poquito. Y el que lleva un restaurante, pues ya está, no lo propusieron, nos presentamos y demás y salimos. Bueno, ahí ya veníais rodados de Plateo. Era totalmente diferente, porque en el Plateo era comida americana, que si hamburguesas, que si nachos, no sé, comida más americana. Y en el club de tenis, que os aconsejo que vayáis todos, que está súper bien. Yo he ido, lo aconsejo también. Es comida más familiar, que si quieres un arroz, carne a la brasa, la que quieras, que si calamares, jamón y queso, tabla de queso, lo que quieras, creo que está de todo. ¿Ahí fue el mismo proceso que con Platea? ¿Fue traspaso? ¿O cómo funciona ahí? Porque al ser el club de tenis, no sé si eso funciona. Sí, ahí lleva la restauración. Los antiguos dueños dejaron ahí cosillas, pues nosotros le compramos las cosas que se dejaron y ya está. Pero no es un traspaso como tal de como Platea, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos una inversión grande y eso era a cambio de alquiler. Vale. ¿Qué inversión tuvisteis que hacer ahí aproximadamente para poner eso en funcionamiento? ¿Cómo está ahora? Mucho. ¿Más que Plateo? ¿Aún no siendo traspaso? 5 veces más. ¿Aún no siendo tal? Sí, pero... Entonces tuviste que meter bastante arreglo, maquinaria y de todo, ¿no? Todo, la cocina era un chambao, que no tenía techo, era como la típica barbacoa del campo. Sí. Vale. Y eso necesitaba una reforma. Y ellos metisteis en obra más grande. 80 y pico mil euros de electricista, 100 y pico de albañil más que de cocina. Sí, estamos hablando entre 4 y 5, una inversión más o menos, más de 5, ¿no? Vale, que la gente se imagine un poco la magnitud de coger un negocio, que hay muchos que se nos fue de la mano. Nosotros pensamos que iba a ser todo mucho menos, pero empezamos a hacer las cosas como queríamos y nosotros siempre pensamos que si entra en un sitio, ¿vale? Y necesita hacer esa reforma, la gente tiene que notar algo. La gente tiene que llegar y decir, hostia, no es lo mismo de antes. Correcto. Pues mira, pues han cambiado de aire, han arreglado la barra, han arreglado el techo, han puesto luces LED, que parecen tonterías, pero a la hora de la gente que entra, que al haber un cambio de gerente, por así decirlo, tiene que notar. Lo bueno que ahí sois 3 socios ya. Correcto, ahí pasamos a 3 socios. El gasto se divide un poco, pero es un gasto importante. Entonces, para hacer esa inversión, ¿cómo lo hicisteis? ¿Financiación? ¿Fondos propios? Nosotros financiamos, nos cogimos con todos, con Coca-Cola, con la cervecera, con Cajamar, con la Caixa. Nos tuvieron que ayudar todos porque nosotros no teníamos ese dinero. Vale, voy a interrumpirte un momento porque has dicho una cosa. Has dicho, a la hora de hablar de financiación, has dicho con Coca-Cola, con la cervecera. Sí, la gente muchas veces cuando piensa en financiación piensa en el Banco Santander, Banco BBVA, Banco Correcto. Tal, pero en negocios de hostelería no solo financian los bancos, sino que financian los mismos proveedores, ¿no? Sí, es como que, mira, yo te dejo 100.000 pavos, 120.000 euros, lo que sea, y tú me tienes que estar comprando a mí hasta que se quite esa financiación. La Coca-Cola, en puesto a comprarla a 1 euro, la va a comprar a 1,20 €. Y esos 20 céntimos de cada Coca-Cola se la vamos a restar al préstamo. ¿Interesa en casos de hostelería más financiarte con proveedores? Correcto. Porque tú tienes que comprar Coca-Cola igualmente. Correcto. Y la cerveza al final hay mucha más variedad, pero bueno, durante un tiempo pues tienes que estar enganchado a eso. Y en comparación tipos de interés y todo eso, ¿te renta también más que los proveedores o que los bancos? Pero de aquí a Lima, tío.
Muchísimo más. No ¿Qué quiero. diferencia hay de financiarte Nada. con un banco a...? Nada. Estamos hablando del mismo Interés tipo de cero, interés. interés cero. Ah, no, interés cero. O sea, te dejan el Pero que a él le dinero. conviene. Pero porque vendes más productos y ahí Coca-Cola y a la tiene su cerveza le conviene, beneficio. claro. La Coca-Cola porque no voy a comprar Pepsi, ni Suez de limón, por así decirlo, ni tónica Suez. Y la cervecera porque si estoy con Estrella Levante, pues no voy a comprar ni Alhambra, ni Heineken. Le dan la exclusividad a ellos. Que al final es lo que ellos quieren. Claro. Ellos tienen su colchón, te lo dejan a ti, pero a cambio de estar atado con él por 4, 5, 10, 20 años. ¿Más tiempo del que le devuelve el dinero? ¿Es la exclusividad que Es te mucho piden? más cómodo, sobre todo mucho más cómodo. Más o menos es lo mismo, incluso a lo mejor un poquito antes, según también lo que vendas. Si no vendes nada, ahí es donde viene el problema. Claro, ahí tendréis vuestra letra pequeña ¿no? Le va a seguir debiendo. No, si por ejemplo la facturación son 1.000 euros, a lo mejor de producto son 700 euros, por decir algo a grosso modo. Si una factura son 1.000 euros, pues de los 700 euros que tiene de material, 300 euros son para quitarte de ese préstamo que tú tienes. Y así todos los días. Lo pagas todo mucho más caro, tienes menos beneficio, pero... Sí, pero estás devolviendo al final. Pero estás el devolviendo préstamo algo. Y eso, tiene menos beneficio en el día a día, pero no tiene ese préstamo de 300, 400, 500 euros al mes o lo que sea.